Muy bien. Este es el archivo de tema 2. ¿Listo? Recuerda, lo primero que tienes que hacer, ¿no? Antes de modificar acá este archivo, es venir a la opción archivo, te vas a la opción guardar como, haces clic en examinar, ubicas la carpeta donde vas a guardar ese archivo, ¿ya? Y al nombre que ya tiene, ¿listo? Espacio en blanco, le agregas tus apellidos y luego tus nombres, en ese orden, ¿ya? Todo separado por espacios en blanco, con las iniciales en mayúscula de tus apellidos y nombres. Así como lo estás viendo, por favor, así me lo vas a entregar. Listo, guardar. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Muy bien? ¿No? Entonces, ya tengo una copia del archivo original, entonces, sobre este trabajo. Veamos. ¿Qué dice la primera hoja? Alto de una fila. ¿Ok? Control del alto de una fila. Listo. ¿Cuáles son las filas? Las que están en el lado izquierdo. ¿Sí? En el lado izquierdo, ¿no? Se representan por números arábicos. Muy bien. 1. Ajuste visual o numérico de una fila. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Las filas, por defecto, tienen un alto, ¿no? Tienen un valor que representa su alto. Entonces, yo puedo agarrar, ¿ok? Yo puedo agarrar y de repente apuntar a una fila, ¿no? Por ejemplo, el 5, en la parte inferior, o sea, ahí en la línea que está separando el 5 y el 6, hacer un clic y cuando hago un clic, ahí me está dando, ¿no es cierto?, el valor que tiene el alto de la fila 5, ¿sí? 16.20 o el equivalente en píxeles. ¿Listo? Lo mismo, a ver, yo vengo acá y quiero saber la 10. Me pongo acá, abajito, hago clic y me da, ¿sí?, de forma visual, cuál es el alto de esa fila. ¿Ya? Esa es una forma. ¿Listo? La otra, ¿cuál es? ¿No? Que puedo hacer clic derecho en la etiqueta de la fila, clic derecho acá en la etiqueta, digamos, estoy sobre la fila 6, clic derecho, y busco una opción en el menú contextual que se llama alto de fila. Y agarro a un clic y acá encuentro el alto que tiene esta fila, 16.5. ¿Correcto? 16.5. Listo. Eso es cuando yo quiero saber cuál es el alto que tiene esa fila. ¿Listo? Ahora, ¿puedo modificar ese alto? Sí. Sí puedo modificarlo. ¿Cómo? Simplemente tú vas, ¿no? Por ejemplo, mira, la fila 1, ¿no es cierto? Esta es la fila 1. ¿Ok? Yo puedo agarrar, hacer un clic aquí en esta parte. Ya sabes que cuando presionas el botón izquierdo aparece el valor, ¿no?, con el alto de esa fila. Y si quiero agrandar ese alto, agrandar ese valor, simplemente arrastro hacia abajo hasta donde yo desee y cuando suelte, digamos, a ver, voy a llegar a 100, listo, 100.80. Acá, según la precisión de tu mouse, te va a ayudar en esta parte, ¿no? Ya 100.20, ya listo, suelto. Entonces he modificado el alto de esta fila, ¿correcto? ¿Ya? Porque de repente lo quiero tener así en mi diseño, ¿no? Ahora, si quiero reducir, igual, trabajando en la fila 1, apunto aquí, hago clic, presiono el botón izquierdo y reduzco, mira, subiendo, subiendo, subiendo hasta donde yo desee. ¿Sí? Y lo dejé ahí. Ah, exagerado también, ¿no? Muy pequeño. Listo. ¿De qué otra forma puedo hacer esto? Si no lo quiero hacer así directamente con el mouse, ¿no? ¿No? De repente tu mouse pues ya está en las últimas y no se bloquea a veces, ¿no?, el sensor.
La otra forma sería, apuntas en la etiqueta de la fila 1, en la etiqueta, mira dónde está el cursor, y haces un clic derecho, ubicas la opción que se llama alto de fila, aparece esta ventanita y acá tú modificas el valor. Si quieres agrandar, pues aumentas ese valor. Si quieres disminuir, pones un valor más pequeño, ¿no? En este caso yo le voy a poner el valor de 30. Acepto y listo, ¿no? Muy pequeño, regreso nuevamente acá, ¿no? Clic derecho, alto de fila, a ver, con 50, a ver qué tal nos va con 50. Listo, ¿sí? Esas son las dos formas de poder modificar el alto de una fila. ¿Ok? 2. ¿No? ¿Puedo hacer lo mismo con varias filas? Sí. Tú puedes agarrar y de repente, para no estar haciendo una por una, entonces tú dices, ¿no? Bueno, la fila, a ver, mira, vamos a poner la fila 5. Control, clic en la fila 9. Acuérdate el tema de selección de filas, ¿no? Digamos que es el prerequisito de esto. Control, clic la fila 20. Estas tres, ¿no? ¿Con quién me he apoyado? Con la tecla control, porque están separadas. Ah, y también estas dos. Vuelvo a presionar el control y arrastro, digamos, desde la 17 hasta la 18. Listo. Okay. Listo. Y quiero que todas estas filas tengan el mismo alto. Entonces, en lugar de estar haciendo una por una, entonces mejor selecciono todas las filas que yo deseo que tengan el mismo alto. Y luego, ¿qué es lo más sencillo? ¿Ya? Lo más sencillo sería apuntar a cualquiera de las etiquetas que está seleccionada, es decir, o apuntas a la 5, o apuntas a la 9, o apuntas a la 17, 18 o a la 20, a cualquiera de ellas, ¿ya? No es en cualquier lado, por favor, ¿ah? Apunta a cualquiera de las etiquetas de las filas que has seleccionado. En este caso, digamos, yo voy a apuntar a la 9, ¿sí? Hago, una vez que dejo el cursor ahí, clic derecho, me apoyo en la opción alto de fila, y voy a decirle que todas esas filas seleccionadas quiero que tengan el valor de 5. ¿Sí? Mira, se va a reducir, ¿no es cierto? Hago clic en aceptar y listo. Ahí está. ¿Sí? Así quedaron. ¿Ya? Y para que quede evidencia de eso, bueno, le voy a aplicar un color de relleno amarillo. Listo, ya está. Clic en una celda vacía y listo. ¿Ok? Entonces, todas las filas que he seleccionado, todas tienen el mismo alto. ¿Ok? En este caso, opté por reducirlas. También pude haber optado por ampliar el alto. ¿Ok? Bien. 3. Autoajuste. Autoajuste de filas. ¿Qué significa esto? Que el alto de la fila, tú quieres que ese alto se ajuste al contenido que tiene en las celdas de la misma fila. Por ejemplo, fíjate en la fila 14, ¿sí? La fila 14. La fila 14 tiene un texto ingresado en esta celda, ¿sí? ¿Listo? Pero por el tamaño que se le ha dado, ¿no es cierto? Como que no entra en el espacio de esa celda, no entra, ¿no? Se ve como recortado, porque es muy grande para el alto de esa fila. Entonces, podría yo aplicarle a esta fila lo mencionado en el punto 1, ¿no? O lo otro que puedo hacer es lo siguiente. Si quiero autoajustar una fila, apunto en la fila, aquí en la parte inferior, y en lugar de arrastrar, lo que hago es doble clic. Es decir, si yo vengo acá, apunto y hago doble clic, esta fila se acaba de autoajustar al contenido que tiene, ¿no es cierto? Y listo.
Algo similar, por ejemplo, podría hacer yo acá, ¿no? En la fila 1. Al parecer, visualmente veo que el alto, ¿no? Podría reducirse. Entonces, si no quiero aplicar lo anterior, podría venir acá, apuntar ahí, hacer un doble clic y listo, se autoajustó. El Excel calculó el tamaño que tiene el contenido en las celdas de esa fila y colocó el valor que corresponde. ¿Ya? Listo. De esta manera, entonces, sabes cómo modificar el alto de una fila. Siguiente. Ancho de una columna. ¿Sí? O sea, si puedo modificar el alto de una fila, con respecto a las columnas, ¿qué puedo modificar? El ancho de las columnas. Acá, por favor, vamos a corregir esto, ¿no? Es control del ancho de columnas. Listo, acá, eso es lo correcto. Similar a lo que hemos visto en filas, lo vamos a hacer con las columnas, ¿ya? Similar a lo que hemos visto en las filas, lo hacemos con las columnas. ¿Listo? Los 3 puntos. Ok, entonces fíjate, punto número 1. ¿Cómo puedo determinar qué valor tiene estas columnas en el ancho? Entonces, por ejemplo, la columna F, vengo acá al extremo, o sea, a la línea de separación entre F y G, ahí donde está el cursor, presiono el botón izquierdo y me está diciendo ahí que F tiene un ancho de 13.44. ¿Sí? Esa es una forma de averiguar. ¿Ya? La otra forma es que tú, en la etiqueta de la fila, en este caso la F, la etiqueta, le hago un clic derecho y busque una opción que se llama ancho de columna. Hago clic y acá esta me indica que el ancho de esa columna es 13.44. Listo, son las dos formas de averiguar eso. ¿Sí? Si yo quiero modificar el ancho de esta columna, ¿no? Estoy seleccionándola, quiero modificar el ancho, entonces, ¿ok? Yo puedo agarrar, como quiero modificar el ancho de la columna F, ubicarme en esta posición, hacer un clic, mantener el botón presionado y puedo mover a la derecha sin soltar el ratón para ampliar el ancho. ¿Listo? Mira, ya lo amplié. O puedo apretar nuevamente el botón izquierdo del mouse y reducir el ancho hasta donde yo lo requiera. Listo. ¿Correcto? Esa forma entonces yo puedo modificar el ancho de esa columna. ¿Ya? 2. ¿Qué pasa si son varias? Lo mismo. Yo agarro y, por ejemplo, puedo seleccionar las columnas H, I, ¿no? Ya están seleccionadas. Listo. Ahora presiono Control y selecciono K y L. Presiono Control y ahora selecciono N y O. N y O. ¿Sí? Listo. Entonces yo quiero que estas columnas que he seleccionado tengan el mismo ancho. ¿Qué hago? Similar a lo anterior, a cualquiera de las etiquetas de las columnas que he seleccionado, ¿ok? A cualquiera de las etiquetas de las columnas que he seleccionado, H, I, K, L, N, O, a cualquiera de ellas le hago clic derecho. Por ejemplo, yo le voy a hacer clic derecho a la L. Busco la opción ancho de columna y ahí le doy un valor. Yo le voy a decir, quiero que el ancho de todas estas columnas sea de 10. Acepto y automáticamente todas se uniformizan en ese ancho. ¿Ya? Se uniformizan en ese ancho. No tengo la necesidad de estar haciendo una por una. ¿Ok? Bien. Clic en un espacio libre y listo. 3. Autoajuste de columnas al contenido. Ok, acá por ejemplo, en la columna C, ¿dónde está esta información? Mira, ¿dónde está? En la C, en la D,
En la E, en la F. ¿Quién te dice eso? La barra de fórmulas, ¿no? Entonces fíjate, cuando estoy acá, está vacía la barra de fórmulas, pero cuando me ubico en esta celda, la C13, ahí sí aparece todo el texto. Este texto ha sido insertado en esta celda. Pero excede el ancho de la columna C, excede, o sea, el texto es más grande. Entonces, ¿qué hago? Podría aplicar lo anterior, ¿no? Hacer clic acá, arrastrar a la derecha para agrandar y calcular, pero a veces lo más práctico en algunas ocasiones es autoajustar. ¿Y cómo autoajustaría la columna C? Apunto aquí a la derecha y hago un doble clic. Y listo. El Excel calcula en toda la columna C, ¿no? ¿Dónde está el texto más ancho? Y listo. Redimensiona el valor de del ancho de esta columna y hace el autoajuste. ¿Correcto? Bien. ¿Sí? Insertar celdas, insertar filas e insertar columnas. Son los temas. Insertar celdas, insertar filas e insertar columnas. Listo. Punto 1. Inserción. Imagina que yo voy a dejar el cursor en esta celda, en la D10. Y quiero insertar una celda en esa posición. O sea, donde está el cursor, ¿ya? Donde está el cursor en D10, quiero insertar una celda nueva. La lógica me dice que si voy a insertar algo en esa posición, tengo que desplazar lo que está ahí. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo agarrar y de repente, listo, después de seleccionar esa celda, hacer un clic derecho, ¿no es cierto? Y buscar una opción que se llame insertar. ¿Listo? Insertar. ¿Ya? Esto desde el menú, ¿sí? Contextual. Entonces, cuando encuentro insertar y hago clic, me aparece esta ventanita. Y me pregunta, ¿qué quieres realizar tú acá? Opción 1, ¿quieres desplazar todas las celdas hacia la derecha? O sea, a partir de acá, ¿quieres realizar antes de la inserción un desplazamiento de celdas hacia la derecha? ¿O quieres tú, a partir de aquí, realizar un desplazamiento de celdas hacia abajo? ¿Ok? O de repente lo que tú quieres insertar es toda una fila, ¿no? O sea, que se inserte una fila. O a partir de aquí quieres que se inserte toda una columna, ¿correcto? Para el tema que estamos viendo, entonces, yo tendría que definir cuál de estas opciones voy a trabajar, ¿ya? Entonces, si yo de repente agarro, mira, y le digo, a ver, ¿qué pasa si aplico la primera opción? Desplazar celdas hacia la derecha. A ver, mira, y voy a aceptar, veamos lo que va a pasar. El Excel insertó la celda nueva en la ubicación que le dijiste. Y a partir de lo que había ahí, ha desplazado todo a la derecha a una posición. O sea, no solamente se mueve esta, se ha movido todo este bloque. Obviamente, como no hay información acá, no se ve mucho la diferencia, ¿no? Pero en una tabla de datos, sí, se movería toda esa fila a partir de esa posición. ¿Correcto? Bien. Control Z para deshacer. Control Z. Control Z. Vamos a repetir el ejercicio, pero eligiendo la otra opción. Entonces, ¿cómo es la otra opción? Me vuelvo a seleccionar esta celda, le hago clic derecho, busco la opción insertar, ¿sí? Hago clic y esta vez le voy a indicar esta opción, que quiero desplazar celdas hacia abajo. ¿Sí? Mira cómo está. A ver, ¿qué pasa si aplico esta opción? Acepto. ¿Qué sucedió ahí? En la celda donde estaba, se insertó. ¿Sí? Se insertó. Y las que estaban ahí fueron desplazadas hacia abajo una posición.
¿Ya? Ahora, la razón por la cual yo pinté de colores las celdas es la siguiente. En este último, donde apliqué desplazamiento hacia abajo, obviamente acá se insertó la celda nueva, ¿no? La que estaba ahí se desplazó una posición hacia abajo. Pero fíjate lo que va a pasar. Esta celda nueva ha adquirido el formato ¿de quién? ¿De quién ha adquirido el formato? De la celda superior inmediata. Como la celda superior inmediata es azul, porque le apliqué ese formato, esta también lo va a tener. ¿Ya? Mira, hago un control Z, eso estaba así, ¿no? Acá se iba a insertar la celda nueva. Entonces, cuando tú insertes una celda nueva aplicando desplazamiento hacia abajo, ¿ok? Lo que va a suceder es que se inserta la celda nueva y va a jalar el formato que tiene la celda superior. Esto, por favor, a tener mucho en consideración cuando tengas tablas o rangos de datos, ¿no? Va a depender mucho qué formato tiene la información que está en la celda superior, porque la nueva la va a jalar. ¿Listo? Bien. Voy a presionar Control Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué estoy haciendo? Deshaciendo las últimas acciones. Control Y, rehaciendo. 3, 4, 5, ¿sí? Acuérdate que esto funciona mientras no grabe los cambios, ¿ya? Bien. Ahora, en el primer caso, ¿no? Cuando yo para insertar una celda aquí, utilicé esta opción, desplazar celdas hacia la derecha, mira lo que sucede. Se inserta la celda nueva. Correcto. ¿De quién jala el formato? De la que está en la izquierda. ¿Sí? Jala el formato de la izquierda. ¿Ya? Entonces, en esta opción es de la izquierda. En la opción anterior era de la celda superior. ¿Sí? Yo lo he puesto así con colores de relleno, para que se note. ¿Ya? Pero cuando trabajes con datos y se te ocurre insertar una celda en el medio, ¿ya? De esos datos, hay que entender el comportamiento que el Excel va a tener. ¿Ya? ¿Listo? Para no tener sorpresas. ¿Bien? Listo. Control Z. Este tema de inserción de celdas también se puede realizar con un método abreviado. El método abreviado para insertar una celda dices control más, ¿no? Tecla control y la tecla más, ¿no? Control más y te aparece esta ventana en la cual tú decides hacia dónde deseas el desplazamiento. ¿Correcto? Seleccionas, aceptas y se da. ¿Sí? Es otra forma de llegar a la misma opción. ¿Ok? Una tercera forma sería, ¿no? Desde acá, inicio, grupo celdas, insertar. Y ahí está, insertar celdas, ¿no? Acá también. Entonces tú le haces clic ahí y te va a aparecer esta ventanita. ¿Ya? Ok. ¿Cuál utilizas? La que mejor se te acomode. ¿Ya? Bien. Vamos en el punto 2. Inserción de filas. ¿Ya? Claro, ya no son celdas, ahora son filas completas. No, claro, a veces tengo una tabla de datos y escucha, me comí un registro, entonces, y quiero que esté en determinada ubicación, entonces voy a agarrar y voy a insertar una fila nueva donde se ha requerido. Listo. Nuevamente juego con los colores para que te des cuenta qué formato va a jalar. Entonces, puedo seleccionar la fila 22, mira, puedo seleccionar la fila 22, o puedo hacer clic en esta celda, o en cualquiera de estas celdas de amarillo, ¿ya? El resultado va a ser lo mismo. ¿Ok? Listo.
Entonces, ¿qué pasa si selecciono esta celda? Y yo quiero insertar una fila. Entonces, le hago clic derecho, insertar, y le digo, quiero insertar toda una fila. ¿Dónde insertará la fila nueva? ¿Sí? ¿Dónde insertará la fila nueva? ¿Arriba de la que está seleccionada, de la celda seleccionada, o insertará la fila debajo de la celda que está seleccionada? ¿Sí? A ver, veamos qué sucede. Acepto. La fila nueva se insertó encima de la celda que estaba seleccionada. ¿Sí? Y siempre va a pasar eso. ¿Ya? Las filas nuevas se insertan encima de las celdas que estén seleccionadas. ¿Y el formato de quién jala? ¿Sí? ¿De quién hereda el formato? De la fila inmediata superior. Por eso sale el color morado. ¿Listo? Control Z. Y si no seleccionaba la celda y seleccionaba toda la fila 22, lo mismo, ¿no? Puedes repetir el procedimiento o mira, puedes venir acá también a la fila 22, hacer un clic derecho y acá también está la opción insertar. ¿Dónde he hecho el clic derecho? Como seleccioné toda la fila 22, lo he hecho sobre la etiqueta. Entonces hago clic en insertar y efectivamente la fila nueva se inserta encima de la fila que estaba seleccionada. ¿Listo? Y adquiere el formato de la fila inmediatamente superior, que en este caso era la morada. ¿Listo? Bien. Control Z. ¿Hay un método abreviado para eso? Sí. Acá está. ¿Ya? Entonces, tú seleccionas, haces control más, aparece esto y acá elegías la opción. ¿Cierto? Y listo. ¿Ya? En algunas cosas es conveniente usar el teclado, en otras el ratón. Vamos con el tema de las columnas. Inserción de columnas, ¿no? Cuando quieras insertar una o varias columnas. Selecciono acá nuevamente una celda de esta columna o puedo seleccionar toda la columna. Si selecciono una celda de esta columna, entonces puedo hacer un clic derecho y puedo elegir la opción insertar. Hago un clic ahí y acá le digo, oye, sobre la celda seleccionada quiero que insertes toda una columna. ¿Correcto? Entonces, listo. Ya, voy a repetir. Selecciono una celda de la columna C. Le hago un clic derecho. Ubico la opción insertar. Al hacer clic en insertar, ¿ok? Selecciono toda la columna. ¿Correcto? Toda la columna. Le digo que me inserte toda una columna. ¿Dónde insertará la columna? ¿A la izquierda o a la derecha de la celda seleccionada? Veamos. Hago clic en aceptar. La inserta a la izquierda. Siempre que insertes una columna nueva, de la celda que selecciones, la va a insertar a la izquierda. Siempre. ¿Y qué formato va a jalar? ¿Qué formato va a heredar? El formato de la celda de su costado izquierdo. ¿Ya? Listo. Control Z. ¿Qué pasa si no selecciono una celda, sino toda una columna? ¿Listo? Toda una columna. En este caso he hecho clic en la etiqueta de la columna C. Entonces, acá puedo venir a la etiqueta de la columna C y hacer un clic derecho sobre la etiqueta y hacer clic en insertar. ¿Sí? Hago clic en insertar y se va a insertar ¿dónde?
a la izquierda de la columna que estaba seleccionada. A la izquierda de la columna que estaba seleccionada. Siempre va a pasar eso. Y siempre va a jalar el formato de la columna izquierda, ¿no? En este caso la celeste. Esto es muy importante entenderlo, ¿ya? Porque cuando hagamos el tema de diseñar formatos en Excel, obviamente esto vas a aplicar. Entonces tienes que determinar dónde conviene insertar una columna, ya tienes que tener claro qué formato va a heredar o va a jalar, ¿no? Sí, ya tienes que saber si de repente no quieres ese formato, cómo puedes borrarlo con las opciones que hemos visto anteriormente, y así, ¿ya? El tema de diseñar formatos en Excel, ahí va a venir todo lo que estamos viendo de manera individual. ¿Listo? Y vas a tomar decisión en qué momento lo vas a aplicar. ¿Ok? Listo. Bien, terminamos esto. ¿Listo? Así como se puede insertar filas y columnas y celdas, también hay una opción similar para la eliminación. ¿Ya? Acá no debe ser insertar, acá debe ser eliminar. ¿Listo? Eliminar. Eliminar celdas, filas y columnas. Le haces esos arreglos, por favor. ¿Sí? Le haces esos arreglos. ¿Listo? Ok. Ya todo apoyándose en base a la grabación. ¿Ya? El archivo debe quedar conforme tú estás viendo en lo que estoy desarrollando. Bien. La eliminación de celdas es similar a la que hemos visto en inserción. Por ejemplo, quiero eliminar esta celda. Esta de acá. ¿Qué hago? La seleccionas, le haces clic derecho, a continuación, buscas la opción insertar, no, la opción eliminar, haces un clic y te va a aparecer esta ventanita. Y en esta ventana te dice, hey, como tú quieres eliminar esa celda, alguien tiene que ocupar su espacio. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Un desplazamiento de celdas hacia la izquierda, ¿no? O sea, sale esa y todas las que estaban a su izquierda se mueven en una posición a la izquierda, valga la redundancia. O de repente quieres que el desplazamiento sea hacia arriba, es decir, esta sale y las que están debajo de ella suben una posición. Entonces, ¿qué pasa si yo escojo esta? Mira todo este bloque. Acepto esta opción y mira, la que estaba se eliminó y todas las que estaban debajo de ella se desplazaron una posición hacia arriba y se movió todo. ¿Sí? Se movió todo, no solamente lo de acá, sino todo lo que pues está en esa columna. ¿No? Tú dices, no, pucha, no. Esa opción no era la más ideal. Allá, control Z. Listo. Regresas, ya regresó toda su normalidad. Entonces analiza, dices, no, acá lo más conveniente es que yo agarre, ¿no? Seleccione esa celda, le diga eliminar, pero escoja el desplazamiento de celdas hacia la izquierda. Entonces, en el desplazamiento hacia la izquierda, acepto y listo. La que estaba ahí se eliminó y todas las celdas que estaban, ¿no es cierto?, a su derecha, se movieron una posición a la izquierda. ¿Sí? Por eso es que esta celda está en blanco. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjate acá. ¿Por qué me conviene hacer esto? Y no el anterior. Porque en el anterior afectaba a otras celdas, ¿no? Donde tenía algo. En cambio, en esta última, no afecta nada porque todo esto está vacío. Listo. ¿Ya? Lo otro que te debes haber dado cuenta es que, sea cual sea la opción que hubiese elegido, ¿no? Hay un desplazamiento, pero esta celda al moverse no hereda el formato de nadie. Mantiene el que tenía. ¿Sí? Mantiene el que tenía. ¿Ya? Acá no se hereda formatos de otras celdas, como en el tema anterior. ¿Ya? Listo. El método abreviado, sí, hay un método abreviado. Lo mismo puedes hacer con control menos. ¿Ya? Eso te lo dejo ahí.
Punto número 2. Eliminación de filas. Eliminación de filas. Entonces, similar. Voy a eliminar la fila, ¿no es cierto?, 22, ¿ya? Que está de color amarillo. Entonces, puedo ponerme aquí, en una celda de la fila 22, cualquiera de la fila en cualquier celda, hacer un clic derecho, elegir la opción eliminar, y luego seleccionar la opción toda la fila. ¿Qué quieres eliminar? Toda la fila. Acepto, ¿ya? Acepto, y la fila se elimina. ¿Correcto? Obviamente, al eliminarse toda una fila, ¿qué pasa? Todas las que estaban debajo suben una posición. ¿Sí? Todas suben una posición. ¿Correcto? Bien. Control Z. Otra forma de eliminar una fila. Hago clic en la etiqueta de la fila, en este caso en la etiqueta de la fila 22, ya está seleccionada como puedes ver. Luego le hago un clic derecho ahí, y busco la misma opción, eliminar. Hago clic en eliminar, y ya está. ¿Ya? Entonces, en el desplazamiento que has observado, ¿no? Las filas de abajo han subido una posición, ¿ya? Eso ocurre de esa manera. 3. Eliminación de columnas. Eliminación de columnas. Por ejemplo, en la C, yo puedo ubicarme una celda de la columna C en cualquiera de ellas, hacer un clic derecho, buscar la opción eliminar y decir, quiero eliminar toda esa columna. Acepto y en el resultado que observas hay un desplazamiento de derecha a izquierda. ¿Sí? Y listo, ahí queda. Control Z. El mismo ejercicio de eliminar una columna de otra forma. Hago clic acá arriba en la etiqueta de la columna que quiero eliminar, en este caso la C, ya se seleccionó toda la columna, y luego le hago un clic derecho y busco la opción eliminar. Hago clic ahí y listo. Se elimina la columna C y hay un desplazamiento, como observas, de derecha a izquierda. ¿Sí? Listo. Esta opción de eliminar, ¿no? Sobre todo en filas y columnas, ¿ya? Puede aplicarse con varias filas o varias columnas seleccionadas. Es decir, no hay la necesidad de estar eliminando columna por columna. Seleccionas todas las que quieres eliminar y de golpe lo haces. ¿Listo? Igual con las filas. ¿Correcto? Bien. Ocultar filas. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podemos ocultar una fila, ¿no? Por ejemplo, acá, según esta imagen, vamos a ocultar la fila 10, ¿sí? Entonces, para ocultar una fila, simplemente seleccionas en la etiqueta de la fila que te interesa ocultar, ojo, no eliminar, no borrar, ocultar, y haces un clic derecho y ahí vas a encontrar la opción ocultar. ¿Listo? Haces un clic ahí y fíjate cómo queda, ¿no? La fila número 10 queda oculta, ¿correcto? Y eso te puedes dar cuenta acá, en las etiquetas de fila, ¿no? Hay un salto del 9 al 11. No fue eliminada, simplemente se ha ocultado. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? En Excel vas a tener la necesidad de ocultar cierta información, que a veces va a estar en filas, o también puede estar en columnas. 2. ¿Cómo puedo ocultar varias filas? En este caso vamos a ocultar la fila 18 y la fila 21. Muy bien, entonces, hago un clic en la fila 18, me apoyo de la tecla Control y hago un clic en la fila 21. Ya tengo las dos filas seleccionadas.
¿Dónde hago el clic derecho? En cualquiera de las dos etiquetas de las filas que has seleccionado. Es decir, o en la 18 o en la 21. Es ahí donde haces el clic derecho. En este caso yo voy a hacerlo en la 18. Y buscas la opción que diga ocultar y le haces clic. Y listo. ¿Ok? Muy bien. Entonces puedes observar acá en la numeración, pues hay un salto, ¿no? Del 17 al 19 que indica esto, que la 18 está oculta. Acá que indica esto, que la 21 está oculta, ¿no? Es una forma visual de darse cuenta. ¿Ya? Sencillo. Siguiente hoja. Ocultar columnas. De forma similar, quiero ocultar una columna, por ejemplo, la columna C. Entonces, ¿no? La columna C. Entonces, selecciono la columna que quiero ocultar, en la etiqueta hago un clic derecho, busco la opción ocultar y le hago un clic. Y listo. Se ocultó la columna. ¿Sí? Fíjate acá en las etiquetas hay un salto de B a D, ¿no? Eso significa que la columna C está oculta. ¿Sí? Está oculta, simplemente. 2. Si quiero ocultar varias columnas, pues tú quieres ocultar varias columnas, como por ejemplo la E y la columna H, pues selecciona primero, haces clic en la columna E, control, haces clic en la columna H, ¿listo? Y luego, ya, que has seleccionado esas dos columnas, a cualquiera de las dos etiquetas de las columnas seleccionadas, le haces un clic derecho. En este caso yo lo voy a hacer en la E. Clic derecho, opción ocultar. Y listo. Clic en una celda vacía, mira acá arriba, ¿no? Hay un salto de D a F, lo que quiere decir que la columna E se ha ocultado, y lo propio de G a I, ¿no? Lo que indica que la columna H también se ha ocultado. ¿Correcto? Entonces, como verás, esta es la forma de cómo ocultar una o varias columnas. Siguiente. Mostrar filas. Claro, en algún momento de repente va a haber filas que estén ocultas, ¿no? Si yo observo acá, ¿qué filas son las que están ocultas? En el ejercicio 1, ¿no? Dice, mostrar, vamos a corregir esto, mostrar una fila oculta. Bien, ¿qué fila está oculta acá en el punto 1? Ah, la 10, claro, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Cuál es la forma correcta de poder mostrar la fila 10? ¿No? Si solamente quiero hacer eso, solamente mostrar la fila 10, porque pueden haber más filas ocultas, pero solo me interesa mostrar esta. Ok, cuando tú quieres mostrar una fila que está oculta, lo que tienes que hacer es seleccionar las filas que están en sus extremos. En este caso, los extremos de la fila 10 son 9 y 11. Pero de esta forma, clic en la fila 9, mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro. ¿Ya? Arrastro. No vas a presionar control y luego clic en 11. No. Arrastras desde la fila 9 hasta la 11. ¿Sí? Al arrastrar desde la fila 9 hasta la 11, adicionalmente también has seleccionado la 10, a pesar de que está oculta. ¿Sí? Muy bien. Luego, a cualquiera de estas dos etiquetas seleccionadas, le haces un clic derecho y ubicas la opción mostrar y le haces un clic. Y listo. ¿Sí? Ahí aparece. ¿Ya? Aparece ahí. 2. Mostrar varias filas ocultas. Mostrar varias filas ocultas. Bien. En este caso, ¿qué filas están ocultas? La 18 y la 21. ¿Sí? La 18 y la 21. En este caso son dos, ¿no? O sea, son varias filas, son dos. ¿Qué tengo que seleccionar para que se muestren esas dos?
¿Ya? No me interesa el resto, esas dos. Ya. Busca entonces los extremos de esas filas seleccionadas que están ocultas. Si es la 18 y la 21, entonces digamos que podríamos considerar que la selección vaya desde la fila 17 y arrastramos hasta la fila 22. ¿Sí? Listo. Esos son los extremos de ambas. A cualquiera de las celdas seleccionadas, a cualquiera de las etiquetas seleccionadas, le haces un clic derecho, ubicas la opción mostrar, clic y listo. Ahí aparecen las dos filas que estaban ocultas. ¿Correcto? Sencillo. Siguiente. Mostrar columnas. ¿Sí? Mostrar columnas. Si yo quiero mostrar una columna que está oculta, de forma similar, me fijo arriba, ¿no? Y acá, por ejemplo, puedo ver que entre la columna B y D, la C está oculta. Entonces, si yo quiero mostrar la columna C, ¿qué hago? Selecciono los extremos. En este caso, desde B, arrastrando hasta D, ¿ya? Arrastrando. No con control, ¿eh? Ahí no saldría. Arrastrando. ¿Por qué arrastrando? Y por qué no apoyarme con control. Porque si tú haces con control, estarías seleccionando la B y D. Y cuando vayas a hacer clic en mostrar, no te va a mostrar nada. Cuando tú haces arrastrando desde B hasta D, está incluyendo en la selección también la columna C oculta. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Le haces clic derecho a cualquiera de las dos etiquetas de columna que están seleccionadas y luego clic en mostrar. Y aparece. Cuando son varias, ¿sí? Cuando son varias, lo mismo. En este caso, a ver, puedo darme cuenta que la columna E está oculta, la H también está oculta. Entonces selecciono sus extremos. En este caso sería desde D hasta la I, ¿no? Todo eso. Selecciono a cualquiera de las etiquetas seleccionadas, clic derecho, mostrar. Y ahí aparece. ¿Sí? Esa es la forma correcta. Muy bien. Siguiente tema. Rellenar celdas. Rellenar celdas. ¿Sí? El tema es rellenar o copiar celdas. Ok. Listo, a ver. Punto número 1. Dice rellenar arrastrando con el mouse. Ya. De acuerdo a la situación, una de estas opciones de repente vas a poder tener la necesidad de usarla, ¿no? Fíjate. Selecciono esta celda, que es la B6, la cual tiene un valor 1, ¿no? Un dato, el 1. Ok. Si yo me pongo el cursor, ¿sí? Si yo me pongo el cursor en el medio de la celda, ¿ya? El cursor tiene una forma de cruz gruesa. ¿Qué indica eso? Que está listo para seleccionar. En este caso está seleccionando la celda. Ok. Pero si yo quiero copiar el contenido de esta celda a otro lado, entonces el cursor tiene que apuntar en esta celda a la parte inferior derecha, es decir, a esta esquinita. Y ahí va a cambiar a una cruz. Cuando el cursor tiene esa forma de cruz, como estás observando, está listo para copiar el contenido de esa celda. ¿Ya? Si en este momento yo presiono el botón izquierdo y arrastro en vertical hacia abajo hasta aquí, ¿ya? Suelto y vas a observar que se ha copiado el contenido de la celda B6 en B7, B8, B9, B10, B11 y B12. ¿Correcto? Se ha copiado. Adicionalmente vas a poder observar acá, ¿sí? Esta marquita, que si tú le haces un clic ahí, a la flechita, que son las opciones de autorrelleno,
te vas a dar cuenta que ese resultado se generó gracias a que esta opción está activada por defecto. ¿Qué opción es? Copiar celdas. Entonces, la acción que yo he hecho es copiar el contenido de una celda hacia otras. Como el contenido de esa celda tenía el valor de 1, ese valor se ha copiado a todas las celdas donde yo arrastré con el mouse. ¿Listo? Ok. Esa es una forma. Clic en una celda vacía para que esto quede así. Otra forma, dice, ¿cómo puedo generar una serie? ¿Sí? ¿Cómo puedo generar una serie? ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me ubico nuevamente acá en la parte inferior derecha, arrastro hacia abajo, ¿no? Suelto y se va a copiar el contenido como viste hace un momento. Sin embargo, esta vez voy a las opciones de autorrelleno, ubicando el cursor aquí, hago clic en esta flechita y esta vez, ¿no? Selecciono la opción que dice serie de relleno. Serie de relleno. Entonces, hago clic ahí y mira cómo se da el cambio, ¿no? Entonces, en lugar de copiar el contenido en la celda, lo que he hecho es rellenar hacia abajo con un número correlativo. ¿Correcto? Con un número correlativo. ¿Ya? Es una característica que tiene el Excel. ¿Listo? Simplemente porque en esta parte escogí esta opción. En el caso anterior estaba copiar celdas, ¿no? Listo. ¿Qué más? Mira. Puede hacer que en este caso, ¿no es cierto?, tú selecciones esta celda. Esta celda, aparte de tener un contenido, tiene un color de relleno, ¿no? No plomito. ¿Ya? Entonces, y mira cómo está acá. Blanco, plomo, blanco, plomo, blanco, plomo. ¿Sí? Si yo vengo acá y arrastro hacia abajo, ¿listo? Cuando suelte, hay un micro. Gracias. Ya. Repito. Cuando yo seleccione la celda D6 y arrastre hacia abajo, al soltar, sabes que se va por defecto a copiar el valor que tiene la celda D6, incluido su formato. Es decir, no solamente va a copiar el valor de 1, sino que va a copiar las demás celdas, ese formato de color de relleno plomo. Suelto y efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. En el caso anterior pasó lo mismo, solo que no tenía un color de relleno, entonces como pasaba desapercibido. Pero acá, fíjate, estoy distorsionando de repente el formato que pueda tener esas celdas, ¿no? Porque era intercalado, plomo blanco, plomo blanco. En cambio, al copiarlo, sucede esto. No solamente copia el contenido, sino también se copia el formato. Pero tú dices, no, no quería malograr mi tabla, mi rango. Solo quería copiar el valor, pero a diferencia de este, que no tenía colores de relleno, acá sí lo sabía y ya no está quedando como yo deseo. Solución. Ven aquí, haz un clic y busco la opción que diga rellenar sin formato. ¿Qué significaría rellenar sin formato? Copia solamente el contenido, pero ignora el formato de la serie. Entonces, cuando hago clic ahí, listo. El resultado quedaría de esta forma, ¿no? Se copia el contenido, pero respeta el formato que tiene cada celda. ¿Ya? Entonces, de esa manera, cuando tengas tablas con ese diseño, ya sabes en qué apoyarte. Otra situación es la siguiente. De repente de esta celda, en la cual tú quieres copiar o rellenar hacia abajo, no te interesa el contenido. ¿Sí? No me interesa el 1, me interesa el formato que tenía esa celda. Yo quiero que ese formato se copie a las demás, ¿no? Entonces, hago esto
ya sabes el resultado que se va a generar, que es el que estás viendo, pero para modificar, vienes aquí y buscas la opción que diga, ¿cuál? Rellenar formato solo. ¿Ya? Es decir, que solamente considere el formato en esa acción y no considere el contenido. Entonces, hago clic en esta opción y listo. Fíjate en el resultado, se copió solamente el formato y respetó el contenido. ¿Ok? Bien. En el tema de fechas, ¿no? Ok. Para recordar lo que vimos ayer, ¿ya? Voy a borrar. ¿Cómo ingreso una fecha? Día, guión, mes, guión, el año. Si el año es el que no corresponde al actual, ¿no? En este caso es 1-1-2000. Presiono Enter y ahí está mi formato de fecha. Ayer viste que cuando ingresé una fecha salía el día y el mes, abreviado. 8, ¿no? 8 de octubre. ¿Sí? Pero es un tema de formato, un tema de representación, y eso lo vamos a ver más detallado. Acá sale de otra forma. Claro, tú puedes decidir en qué formato quieres que se muestre un valor. Ya, bueno. ¿Qué pasa si yo tengo una fecha y quiero aplicar un copiado, un relleno hacia abajo? ¿Sí? Suelto y se genera un correlativo en la fecha. Y ese correlativo, ¿dónde se generó? En el día, porque el mes y el año se mantienen constantes, ¿no es cierto? Entonces, en vez de estar digitando, 1 de enero del 2000, Enter, 2 de enero del 2000, Enter, 3 de enero del 2000, Enter, 4 de enero del 2000, y así sucesivamente, hay una forma más práctica, ¿no es cierto? Que es esta. Pero si de repente en algún momento el correlativo que deseas, ¿no es cierto?, no es el día, a ver, vamos a ver acá en las opciones de relleno, en este caso con fechas que aparecen más opciones, ¿no es cierto? Yo puedo agarrar y decirle, en lugar de rellenar, ¿no? Día, ¿no? Que rellene meses. Entonces, fíjate, ¿cuál es el valor que se genera de manera consecutiva? El valor del mes, ¿no? Y así, ¿no? Acá tienes varias opciones en las cuales, ¿no es cierto?, de acuerdo a la información que vas a copiar o rellenar, aparece. ¿Ok? Si fuera a rellenar años, entonces, esta opción. He visto otra interesante. ¿Cuál? Una que dice rellenar con días laborales de la semana. Ajá. Listo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual, ya, esa es la razón por la cual te darás cuenta que en los sílabos de los cursos no se pueden tocar todas las opciones, ¿no? Para, como ejemplo, solo algunas de ellas, las más representativas. El resto, ¿dónde las aprende uno? Justamente en ese material de consulta, ¿ya? Para que tú puedas complementar. ¿Listo? Vamos con el 2. No, el 1. Seguimos en el 1. Faltaba esto. El Excel tiene una característica especial con lo que son los días de la semana y los meses del año. ¿Sí? ¿Correcto? En el ejercicio anterior hemos visto un copiado, ¿no? Posicionando el cursor en la parte inferior derecha de la celda y arrastrando hacia abajo. Eso es cuando quieres copiar en sentido vertical. Cuando quieres copiar en sentido horizontal, ¿no? Como por ejemplo, ok, esta celda que tiene el valor de lunes, me pongo en la parte inferior derecha, es decir, en esta esquina, y arrastro hacia la derecha, ya, suelto, y la característica que voy a tener acá es que me va a completar los días de la semana. ¿Ok? Tengo acá también unas opciones de relleno, ¿no es cierto? En la cual puedo jugar con las variantes que muestra ahí. ¿Sí? Ok, es una característica especial con los días de la semana. También se da con los meses del año, ya sea que esté en forma abreviada o en forma completa el nombre del mes, ¿no? Si yo quiero completar esto, vengo acá, arrastro, ¿sí? Y hasta donde yo desee, suelto y se generan los meses del año de forma correlativa, ¿ya?
Listo. O eso quiere decir que si yo, por ejemplo, acá se me da por poner un texto A y acá un texto B, entonces, perdón, un texto A, y yo quiero copiar eso, se me copia el mismo valor de la celda, claro. Y pero acá en las opciones de relleno, ¿sí? ¿Puedo yo generar un correlativo, así como era 1, 2, 3, 4, pero con letras? Te das cuenta que no, ¿no? El comportamiento es diferente. ¿Sí? Los dos anteriores eran casos especiales. Este no aplica. ¿Hay una forma de hacerlo? Sí, ¿no? Así como tú has visto que se autogenera los días de la semana, los meses del año, en el Excel hay un tema que se llama listas personalizadas. Es decir, tú puedes crear tus propias listas de datos para que se ejecuten de la forma como has visto en estos dos, ¿correcto? Y es un tema también que se ve a nivel intermedio. Bien. Dos. Dice, rellenar con series iniciadas. Ejemplos, ¿no? Ejemplo acá. Si yo selecciono ya no una celda, sino estas dos, que tienen el valor de 1 y 3, y arrastro hacia abajo, ¿ok? ¿Listo? Por defecto, ¿qué va a hacer el Excel? Va a elegir la opción de un correlativo, que en este caso va de 2 en 2, ¿correcto? De 2 en 2. Si no es lo que yo deseo, si no quiero que se copie el valor de 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, entonces acá simplemente en las opciones de autorrelleno lo que hago es cambiar esta opción. En vez que diga serie de relleno, le digo copiar celdas. Y listo. ¿Sí? Has copiado el contenido de las dos celdas que has seleccionado a todas las demás que ha bajado. Pero si quieres generar una serie, bueno, ahí sí aplicaría lo anterior, ¿no? Selecciona las dos, arrastras y se genera esa serie, ¿no? Ese correlativo que en este caso fuera de 2 en 2. ¿Ok? Y si lo quisiera de 3 en 3, ya bueno. Acá sería tu valor 1 y acá sería tu valor 4. Selecciona las dos celdas, arrastras y se genera de 4, perdón, de 3 en 3. ¿No? Listo. ¿Ya? Aquí. Fechas. Pero ya en el tema de periodos. En este caso estoy seleccionando ya no una fecha, sino dos fechas. ¿Cierto? Dos fechas. Entonces, ¿qué pasa si selecciono esto y arrastro? Suelto. Entonces, fíjate que se mantiene, ¿no? Un correlativo, ¿no? Acaba del 1 al 4, ¿sí? Y acaba al 7, al 10, al 13, con respecto al día. ¿Ok? ¿Puedo modificar esos valores? Sí, de acuerdo a las opciones que tú quieras, ¿sí? Utilizar, ¿no? Según esto. Cambias a meses y listo. Se adapta, ¿ya? Se adapta el resultado. ¿Ok? Entonces, es bueno tener en cuenta esto para saber en qué momento aplicarlas cuando se presente la ocasión. Muy bien. Reducimos esto a punto número 3. Me estaba olvidando el 3. Autorrellenar con doble clic. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo quiero autorrellenar este valor hacia abajo, ya hemos visto que una forma es arrastrando el cursor, ¿no es cierto? Así es una forma, arrastrándolo. Pero la otra forma que implica el autorrelleno es que tú te ubiques en la parte inferior derecha, ahí, y en lugar de arrastrar, ¿no? Puedes hacer un doble clic. Es decir, apunto acá, hago doble clic y se autocompleta. Esto es mucho más rápido, obviamente, cuando la cantidad de registros es considerable, ¿no? ¿Ya? Entonces, listo. Cualquiera de las dos funciona. O bien arrastrando con el mouse o bien haciendo doble clic para autocompletar o autorrellenar. Muy bien. Siguiente. Hoja 1. Hoja 1. Listo, vamos a ver la hoja 1. ¿Ya? Hoja 1.
En esta parte, vamos a aprender cómo insertar una hoja de cálculo. Cómo insertar una hoja de cálculo. Muy bien. Para insertar una hoja de cálculo, ¿ya? Para insertar una hoja de cálculo, ¿listo? Esa opción yo la puedo encontrar ¿dónde? En la ficha inicio, ¿ya? Ficha inicio, grupo celdas, opción insertar, ¿ya? A un clic ahí y luego busco la opción que dice insertar hoja. ¿Listo? Insertar hoja, ¿ya? Muy bien, insertar hoja. Cuando yo le hago clic a esta opción, entonces voy a insertar una hoja nueva, ¿ok? Una hoja nueva. Entonces, si hago clic ahí, mirad, ¿qué hoja se va a insertar y dónde? Fíjate abajo, fíjate abajo. Vamos a ver cuál es la hoja nueva, con qué nombre aparece y en qué ubicación. Hago clic ahí y listo, ¿ok? Apareció apareció a la izquierda de la hoja 1, ¿sí? Apareció a la izquierda de la hoja 1, que es la que estaba trabajando, ¿sí? A la izquierda, es una hoja nueva. ¿Cuál es el nombre de esa hoja? Hoja 3. Pero ¿por qué sale hoja 3 si ya hay una hoja 3 acá? Se supone que no pueden haber dos hojas con el mismo nombre, ¿no? No pueden haber dos hojas con el mismo nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a hacer un clic derecho a esta hoja. Vamos a usar la opción cambiar nombre. Y fíjense ahí donde está parpadeando el cursor. No sé si se note, pero el nombre de esta hoja de cálculo es hoja 3 más un espacio en blanco. ¿Ya? Hoja 3 más un espacio en blanco. Ah, esa es la razón por la cual aparentemente tenían el mismo nombre. ¿Sí? Aparentemente tenían el mismo nombre. ¿Sí? El espacio en blanco es un carácter y el Excel lo considera, ¿no? Entonces, esta se llama hoja 3 y esta se llama hoja 3 con el espacio en blanco incluido al final. Hay que tener mucho cuidado cuando uno define el nombre de una hoja de cálculo, ¿ya? Porque son fórmulas, funciones, se necesita, entonces puede generar, ¿no? Problemas, ¿ok? Bien, entonces vamos a corregir. ¿Cómo corrijo? Como le dije, cambiar nombre, entonces simplemente vengo acá, voy a borrar ese espacio en blanco con mi backspace del teclado, listo. Pero mira, cuando vaya a confirmar, ¿qué va a decir el Excel? ¡Hey! Un ratito. Te da una advertencia. Este nombre ya está ocupado. Pruebe con otro distinto. Claro, ya está aquí. ¿Sí? Ya está aquí. Entonces no puede ser. Acepto. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Este debe ser hoja 3? Sí. Lo voy a dejar con el espacio en blanco nuevamente. ¿Ok? Si este hubiese sido hoja 3, mi hoja nueva, ¿cuál hubiese sido? Hoja 4. Pero como no estaba bien el nombre definido acá, le puso este. Entonces voy a venir acá, clic derecho en la etiqueta de la hoja, opción cambiar nombre, y a esta le voy a poner hoja 4. Ubico con las teclas direccionales, hoja 4, y presiono Enter o hago clic en una celda vacía. Listo. Como este ya es hoja 4, ahora sí, voy a venir acá, clic en esta hoja, clic derecho, cambiar nombre, y ahora sí voy a borrar el espacio para que se quede con el nombre de hoja 3, que es lo correcto. Listo, ya arreglé ese tema que se me presentó, ¿no? Bien. Entonces, mi hoja nueva en realidad debe ser hoja 4. ¿Listo? Y se inserta a la izquierda de la hoja, estabas trabajando, ¿no?
desde esta opción. Otra forma de insertar una hoja es la siguiente, que es la más práctica. ¿Cuál? Cuando tú te vas al final de todas las hojas de cálculo que tienes, te vas al final y te ubicas acá, este simbolito en forma de más permite, ¿ok?, insertar una hoja nueva. Entonces, si tú le haces un clic, ya, si tú le haces un clic, inserte una hoja nueva. ¿Dónde insertó esa hoja nueva? Mira, ¿dónde insertó esa hoja nueva? A la derecha de la hoja en la cual, a la derecha de la hoja en la cual estábamos trabajando. Y acá hay una ligera diferencia, ¿no? Mientras que desde la opción que vimos aquí, inserta una hoja a la izquierda de la que estás trabajando, la opción que tienes acá, inserta una hoja a la derecha de la hoja que estás trabajando. ¿Sí? De repente acá en el nivel básico esto no tiene mucha relevancia, pero de repente en un curso avanzado, cuando hagas programación con macros, ¿no? Eso sí influye, ¿ya? Porque ahí en la programación hay que tener un código exacto. Entonces, ahí sí se ve esa diferencia en el comportamiento. Bien, ok, listo. Ahora, ¿yo puedo cambiar la ubicación de las hojas? Sí. O sea, yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta hoja, mantener presionado el botón izquierdo, mira el icono que aparece, y cuando tiene ese icono, ves una marquita negra, listo. Tú puedes moverte a la izquierda o a la derecha, donde quieras, y donde se quede esa marquita, si sueltas el botón izquierdo, ahí se queda la hoja. Entonces tú las puedes, ¿qué?, reorganizar. ¿En qué orden las hojas van a ir? ¿Ya? Listo. Por un momento lo voy a dejar acá. Vamos con la hoja 1. Vamos con la hoja 1. Hay unas indicaciones en esta hoja 1. ¿Qué dice? Una vez insertada la hoja nueva, selecciona toda la hoja y aplícale un color de relleno oscuro. Allá, esta es la hoja nueva, ¿no es cierto? Entonces, sobre esta hoja me está pidiendo que haga lo siguiente, que seleccione toda la hoja y le aplique un color de relleno oscuro. Entonces, yo vengo acá, ¿cómo selecciono toda la hoja? Desde aquí, ¿no es cierto? Apunto aquí, a la izquierda de la columna A, arriba de la fila 1, y con eso selecciono toda la hoja. Luego vengo aquí a la ficha inicio grupo fuente y le aplico un color de relleno, ¿sí? En este caso un color de relleno, un color oscuro de preferencia, creo que es el que está pidiendo, entonces le vamos a poner, digamos, este azul. Listo. Le cambié el fondo. Bien. ¿Qué más dice en la hoja 1? Luego selecciona el rango de celdas desde E15 hasta L20 y aplícale un color de fondo blanco a todo. Bordes con color claro que combine con el color de fondo. Muy bien. Rango de celdas de E5 a L20. Entonces, vengo acá. ¿Dónde está L5? Como ya no tengo las referenciales, de repente te cuesta ubicarte. ¿Sí? Dices, ¿qué era? ¿Qué era? Desde E5 hasta L20. Entonces, ahí te acuerdas de la tecla de función F5, ¿no? Y acá puedes escribir referencia de celda E5. Ya está. Aceptar. Listo, ya te mandó a la celda E5. ¿Ok? ¿Hasta qué celda debe recorrer? Hasta la L. ¿L cuál? L20. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Jugando con las teclas direccionales, ¿no? Me ubiqué en E5, presiono Shift, mantengo presionado el Shift y con las teclas direccionales, primero me voy en la misma fila 5 hasta la columna L y luego bajo, sin soltar el Shift, hasta la fila 20. Listo. A este rango seleccionado me está pidiendo que le coloque un color de relleno blanco. Acá, color de relleno blanco. Listo. Y que le aplique bordes.
¿ya? Le apliqué bordes con un color claro. Entonces, mira, ¿dónde están los bordes? La ficha inicio, grupo fuente, aquí. Haces clic en la flechita. Primero buscas un color de línea que va a tener el borde, ¿ya? Entonces, en este caso yo voy a seleccionar, digamos, este color, azul. Va a aparecer así. Listo. Normal. Regresas nuevamente a la opción de acá de borde, haces clic otra vez en la flechita y ya que escogiste el color de línea, ¿no? Azul, entonces ahora vas a escoger el estilo de línea que quieres que tenga el borde, ¿no? Acá te ofrece todas estas variantes. Entonces yo me voy a mantener en esta. Listo. Ya escogí el color, ya escogí la línea. ¿Qué me queda? Aplicar bordes. ¿Qué variante de estos voy a usar? En este caso vas a usar el que diga todos los bordes. Claro, esa línea azul con ese estilo, quiero aplicarle a todas las celdas del rank que he seleccionado. Entonces, eso lo hago con la opción todos los bordes. Clic y listo. Ya queda. Clic en una celda vacía para que se muestre el resultado. Ya está ahí. Siguiente indicación que dice, selecciona la celda desde E5 hasta L5 y aplícale un color de fondo oscuro y un color de fuente blanco que combine. Ok, vengo entonces nuevamente a la hoja 4, selecciono, dice, desde E5 hasta L5, es decir, esto. En este caso estoy usando el mouse, arrastrando para seleccionar, y me pide que escoja un color de relleno oscuro, ¿no? Un color de relleno oscuro. Ok, a ver, puede ser este, vamos a ponerle este. Y que coloque un color de texto blanco o un color de fuente blanco. Listo, ya está aplicado el color de fuente blanco. ¿Ya? Bien, ¿qué más me pide? Finalmente, en el rango de celdas, ¿no es cierto?, genera el siguiente encabezado y en la línea de abajo ingresa un registro con tus datos. Aplica formato para que quede similar a la imagen. Esto de acá es una imagen, ¿no? Yo en el Excel puedo tener imágenes, puedo tener, ¿no es cierto?, formas, ¿no?, otras imágenes dentro de mi hoja de cálculo. Son objetos. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿qué es lo que voy a usar? Esta imagen para generar este diseño. Para no estar cambiando de la hoja 1 a la hoja 4 a cada rato, ¿qué voy a hacer? Selecciono este objeto, que es esta imagen, está seleccionado, combino las teclas Control C para copiar, me voy a la hoja 4, me ubico acá y hago Control V para tener una copia de esa imagen en esta hoja y la utilizo. ¿Sí? En este caso, comenzamos, ¿no? Num, ¿qué presiono después del num? Tab. Listo. Eso me manda a la derecha. Apellidos. Listo. Tab. Nombres. Tab. Fecha y nacimiento. Fecha NAV. Listo. Tab. Edad. Tab. Móvil. Tab. Email. Tab. Y voy ingresando el texto como está indicado en la imagen. ¿Okay? Ocupación. Listo. Enter. Ya cuando presiono Enter, fíjate, no se puso debajo de ocupación. El Excel tan inteligente lo ubicó el cursor en la siguiente fila al comienzo. ¿Sí? Listo. Y acá ingreso mi texto. Valor 1. Acá apellido dice Burela Mendoza. Ricardo André.
Tab, fecha de nacimiento 7 de diciembre del 1980. ¿No? Acuérdate cómo se ingresan las fechas. Tab, edad 38. Tab, correo electrónico. rburelam, arroba. ¿Cómo sale el arroba? Si no lo tienes directamente en el teclado, con la combinación de teclas al 64. ¿Sí? euroelam@unsa.edu.pe. Tab. ¿Sí? Ah, te dices, me acabo de equivocar. Ah, tranquilo. Puedo venir acá a la celda anterior, hacer un control C para copiar, ¿cierto? Vengo aquí, en la celda del costado, hacer un control V para pegar, regreso a la celda anterior y te acuerdas en el tema de edición, voy a editar el móvil, ¿no? Entonces, Chanco, 999 888 777. Enter. ¿Qué pasó? Como escribí de manera errónea el correo en el campo anterior, ¿no es cierto? En base a lo que hice, ¿no? Que fue copiarlo y pegarlo acá donde corresponde, cuando voy a insertar el número telefónico, ¿sí? Cuando voy a insertar el número telefónico, este número se inserta con el formato que estaba acá, con el formato que estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Puedo venir, mira, he hecho un clic, pero como es un enlace, me está mandando una página. Hay que tener cuidado con esta partecita. Cerrado la página. Muy bien. ¿Qué hago? Puedo usar una opción de borrar. ¿Y qué pasa? ¿Le puedo aplicar borrar formato? A ver. Listo. Entonces, apliqué la opción borrar formato y ya está. Ya está el formato como corresponde. ¿No? Muy bien. Juego con las teclas direccionales. Me pongo en ocupación. ¿Qué es ocupación? Ingeniero electrónico. La ponemos ingeniero electrónico. Listo. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Para que quede similar a la imagen, entonces, una vez que ya he ingresado la información, lo que tengo que hacer es darle unos arreglos, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, digo, mira, el ancho de la columna E, ¿no? Con respecto a la imagen. Muy amplio el ancho, demasiado espacio en el ancho, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? En la columna E, me posiciono acá, doble clic para autoajustar, ¿sí? Autoajustar el ancho de la columna E y quede así. Listo. ¿Qué más le puedo aplicar en la columna C, a la columna E que está seleccionada? El texto está centrado, ¿sí? Está en el centro. Entonces, mantengo la columna E seleccionada y me voy acá a la opción centrar. Y hago un clic y listo. Ya lo tengo centradito. Apellidos. Mira, apellidos acá está a la izquierda, acá está centrado. Acá Burela Mendoza no entra el nombre, pero sí está todo. La barra de fórmulas me dice eso. Entonces, ¿qué me conviene hacer acá también? ¿Qué me conviene? ¿Sí? Autoajustar, ¿no? Vengo a la columna F, doble clic y autoajusto. Listo. ¿Ok? Burela Mendoza está a la izquierda, pero apellidos está centrado. Entonces selecciono esta celda y me voy a hacer clic en la opción centrar. Muy bien. Listo, acá también. Nombres está centrado. Ricardo André no ingresa, ¿no? Listo. Para no estar haciendo una por una, ¿no es cierto? Y estar modificando el ancho de las columnas, entonces lo que puedo hacer es selecciono todo este bloque, ¿no? Que me falta desde G hasta L, y me vengo acá al último, a la última columna, me ubico ahí y voy a hacer un doble clic para autoajustar la columna G, la columna H, la columna I, la columna J, la columna K y la columna L de golpe. Entonces, doble clic y listo, se autoajustaron todas. ¿Ya? Mantengo
las columnas seleccionadas. ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta que casi todos están centrados. Entonces, mantengo la selección y hago clic en centrar. Y listo, ya los centré. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más me falta acá? ¿Qué más me falta aquí? Veo, por ejemplo, acá arriba que estos encabezados, o sea, estos, acá están más resaltados. ¿Cómo hago para que se resalten más? Aplico negrita. ¿Sí? Entonces hago un clic ahí y listo. Ya está. Luego, me doy cuenta que en los encabezados no se nota la línea del borde. Claro, ¿por qué no se nota la línea del borde? Porque la línea del borde coincide con la línea del relleno que puse en esta parte. Entonces, como es el mismo color, pues no se ve. Entonces, ¿qué hago acá? Ah, ya, voy a darle un color más clarito al borde. Entonces, vuelvo a seleccionar todo esto, me voy acá a la opción de bordes, voy a cambiar el color de línea, ya no va a ser este azul, sino por la imagen me parece que está usando el azul claro, este. He escogido el color, todavía no se aplica el cambio. Regreso nuevamente acá. El estilo de línea lo mantengo, es el mismo. Ok, ya tengo el color, ya tengo el estilo. ¿Qué hago? Aplico a todos los bordes del rango que he seleccionado. Y ahora sí. ¿Sí? Ahora sí se nota. Puedo apoyarme en el zoom para que de repente y con la ayuda de las teclas direccionales pueda yo verificar si se acerca, ¿no?, a lo que me está pidiendo la imagen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chequeas uno a uno, ¿ya? Uno a uno. Esto está similar, 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 similar. Ah, ya. Edad. No, este no está similar. Acá edad le ha ampliado el ancho. Ah, ya. Entonces, manualmente haré esta modificación. ¿No? ¿Está bien así? No, un poquito más, dices. A ver, donde la imagen ahí, a ver más o menos que se cuadre. Listo, por ahí está aproximado. ¿Qué más? Ah, en el móvil, mira, acá está justito, pues, está autoajustado, pero acá en la imagen no está autoajustado, entonces hay que moverlo un poco más. Listo. Ah, pero acá el número está a la derecha alineado, no está centrado. Entonces, este valor, ya, este valor, ok, lo muevo a la derecha. Pero mira, me sigue apareciendo esta manito de hipervínculo, ¿no? ¿Por qué? Porque cometí el error de escribir acá el correo electrónico y cuando uno escribe un correo electrónico, el Excel por defecto lo genera como una especie de hipervínculo, ¿no? Entonces se ha mantenido ese formato. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Puedo hacer este truquito. Puedo seleccionar, por ejemplo, este celda, ¿ya? Y vengo acá y en el grupo inicio, perdón, ficha inicio grupo portapapeles hay una opción que se llama copiar formato. Hago clic y ¿qué estoy haciendo? Estoy copiando el formato de la celda I6 donde está el valor 38. Copio el formato de esa celda, mira cómo aparece esa línea punteada y acá una escobita. Y con mucho cuidado vengo a esta celda y hago un clic. ¿Listo? Sigue apareciendo la manito. Rayos. Ya. Sigue apareciendo la manito. ¿Ok? Entonces, no está funcionando esa opción que he hecho. Me ha copiado, pero sigue apareciendo la manito. A ver, vamos a ver qué le hacemos. Clic derecho a la celda. Ya. Y bueno, buscando en las opciones, aquí está la opción que me interesa. Claro, me estoy dando cuenta que no importa que yo le cambie el formato, le adapte, el tema de hipervínculo se sigue manteniendo ahí, ¿no? Ah, claro, pues recordarán que acá en la opción borrar había una opción que decía borrar hipervínculos, ¿no es cierto?
o quitar hipervínculo. Y esto es un hipervínculo. Esa manito indica un hipervínculo, ¿ya? Entonces, si hago clic en esa opción, ahora sí me deshice de esa manita, ¿ya? Entonces, esto no hubiese pasado si yo no me hubiese equivocado al momento de escribir el correo electrónico donde había que escribir el móvil, ¿no? Listo. Intenté hasta lo que me enseñaron y no pude solucionar el tema, me seguía apareciendo la manita. Entonces, ¿qué apliqué? Una opción adicional, ¿no? Ese tema de hipervínculos te decía que lo manejan en el intermedio, pero acá pues no podíamos dejarlo así. ¿Listo? Entonces ya la incorporamos. Ok, ahora sí queda, esto queda, sí, también es el mismo color. Acá un poquito más. Listo, ya está, ¿no? Entonces, esa es la idea, que si te dan un modelo, tú lo hagas similar, semejante, ¿no es cierto? Ahora, puede hacer que según la versión que tengas, o sea, que el tono, la tonalidad del color no sea exactamente la misma. Ya, pues ya, no importa, el que se le parezca. Pero no le metería, por ejemplo, acá un color diferente al que te está mostrando la imagen, ¿no? Pues sería ya muy descabellado, ¿no? Y la importancia de revisar, o sea, si acá está centrado, acá también. Si acá está a la izquierda, acá también, ¿no? Si acá está más ancho la columna, acá también, ¿sí? Listo. Entonces, de esa manera trabajas, ¿ya? Y te apoyas en el zoom, le aumentas para ver que eso quede. Listo. Borro la imagen. Muy bien. Ok. Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a continuar. ¿Listo? Bien. Ahora,